Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carlos García de carloseduardogarcia.com. Estoy muy feliz que estés acá porque vamos a ver en este video la historia de Andrew Carnegie. Vamos a ver cuál fue el sueño de Andrew Carnegie, el que inspiró a Napoleón Hill para escribir esta obra maestra que se llama Piense y hágase rico, y hoy, 80 años después, siga más vigente que nunca y estos principios se estén expandiendo cada vez más por todo el mundo y por Latinoamérica. Entonces, vamos a empezar. Después de la guerra civil en los Estados Unidos, empezó a reconstruirse toda esa nación y grandes industrias empezaron a crecer. Una de ellas fue la industria de los ferrocarriles. Empezaron a atravesar todo el país y empezaron a desplazar personas y mercancías. También en las noches ya había luz gracias a estos aparatos que estás viendo acá, que se alimentaban gracias al petróleo. Y la industria del acero empezó a crecer porque se necesitaba para construir puentes, construir edificaciones, y justamente el artífice de esta industria fue este señor que estás viendo. Se llama Andrew Carnegie, y este señor lo que hizo fue ayudar a construir toda la nación de los Estados Unidos. Entonces, algo increíble es que los orígenes de Andrew Carnegie y la familia de Andrew Carnegie eran extranjeros, eran migrantes de Escocia, y ellos iniciaron en los Estados Unidos con muy pocos recursos. Cuenta la historia que Andrew Carnegie tenía que trabajar para poder ayudar a su familia a sobrevivir. Prácticamente no podían comer si todos no trabajaban, incluyéndolo a él a la edad de 12 años. Y él, a los 12 años, empezó a trabajar en una de las empresas de ferrocarriles más importantes de esa época y conoció al que fue su mentor, Tom Scott. Y pues era la mano derecha de Tom Scott. Él le tenía mucho cariño, le consideraba que era una persona muy despierta, muy pilosa, como decimos en Colombia. Y Tom Scott empezó desde muy niño a enseñarle a Andrew Carnegie principios, empezó a que él viera todo lo que hacía. De cierta forma fue su mentor y empezó a expandirle la visión de negocios. Tanto así que cuando Andrew Carnegie cumplió los 24 años, Tom Scott decidió darle la presidencia de su empresa, y desde ese entonces estos dos hombres empezaron a liderar esta compañía de ferrocarriles y empezaron a expandir toda su visión y todo su negocio por todo Estados Unidos. Y un suceso que me encanta de esta historia, porque acá es donde tú puedes ver que todo primero se origina en la mente a través de la visión, a través de la imaginación y a través de una gran idea. Imagínate que Tom Scott se llevó a Andrew Carnegie a las costas del río Mississippi y empezó a mostrarle que para que el negocio pudiera seguir creciendo se necesitaba construir un puente que atravesara todo el río. Ese puente más o menos tenía que medir 1,5 kilómetros de longitud, y pues obviamente en esa época no existían puentes así, no existía ese tipo de construcciones. Es más, la gente no tenía mucha confianza en los puentes, porque de cada 4 puentes uno se caía y pues muchas veces terminaba en desgracia. Entonces, pues eso fue tremendo, eso fue increíble. Andrew Carnegie empezó a mirar la forma de hacerlo. La historia cuenta que se empezó a asesorar de personas que pues aparentemente eran muy expertos en el tema de los puentes, pero estas personas lo desanimaban. Le decían que era prácticamente imposible hacerlo porque las corrientes del río eran muy fuertes y el puente se podía venir abajo. Entonces, pues Andrew Carnegie estaba súper empecinado en esa idea. En el libro Piense y hágase rico, el primer capítulo habla del deseo, y pues podemos ver estos principios en práctica con la vida de Andrew Carnegie, porque él no creyó lo que le estaba pasando, lo que le estaban diciendo otras personas, que se podía o no se podía lograr. O sea, en esa época, ponte a pensar por un momento, había que construir un puente de 1,5 kilómetros de longitud que, según los expertos, se iba a venir abajo, y las estadísticas decían que de cada 4 puentes uno se venía abajo. Entonces pues no había mucha confianza, pero hubo algo increíble. Uno de los expertos le dijo a Andrew Carnegie que si el puente fuera de acero se podría construir, pero lo dijo no en el ánimo de, oye,
hagámoslo, pero hagámoslo en acero, sino que simplemente le dijo, descarte la posibilidad. El caso es que un día Andrew Carnegie iba por la calle, iba caminando y vio cómo estaban haciendo acero, cómo estaban haciendo cubiertos, porque en esa época era esa la forma en la que se utilizaba el acero. Y él se empezó a acordar acerca de esos expertos que le decían que si fuera de acero se podría, y empezó a visualizar en ese momento Andrew Carnegie lo que se podía construir si creaba una empresa que pudiera crear o pudiera fabricar este acero. Entonces él empezó a ver cómo se necesitaba inyectar bastante dinero para que esta industria creciera, pero cómo si lo lograban iban a poder construir grandes puentes que comunicaran a todos los Estados Unidos. En esa época construir acero o crear piezas gigantes de acero pues prácticamente era un sueño, porque nadie lo estaba haciendo, no era algo posible. Y este señor empezó a imaginarse todo esto y empezó a visualizarlo y lo empezó a crear. Se enfrentó obviamente a mucha oposición, porque para la gente el acero era sinónimo de cubiertos, era sinónimo de otro tipo de cosas y no de puentes. Y esto fue increíble, porque él empezó a reunir toda la información que pudo, empezó a hablar con expertos, empezó a asesorarse de cómo tenía que ser y pues empezó a crear su empresa. Y cuenta toda la historia que fue la empresa más grande, fue la fábrica más grande de acero que hubo en esa época, y emprendió su camino a construir este puente. Y bueno, eso fue increíble, se demoró 4 años, fue algo espectacular. Cuenta la historia que la gente, después de haber construido el puente, la gente como que le daba desconfianza, le daba miedo porque de pronto se podía venir abajo. Y pues eso fue tremendo, porque ponte en la situación de Andrew Carnegie, o sea, incluso a mitad de que el puente se terminara, él se quedó sin dinero, se quedó sin plata y no pudo seguir construyendo el puente, le tocó, o sea, los bancos lo llamaron para embargarlo. Fue un tema de presión fuerte, fuerte, fuerte. Y después de haber construido el puente, pues imagínate, ahora la gente no lo quiere utilizar por desconfianza. Y cuenta la historia que Andrew Carnegie estaba mirando un libro en donde habían fotos de diferentes cosas y él vio la foto de un elefante atravesando un puente. En ese momento él pensó que si hacía que un elefante atravesara el puente que había construido, pues la gente iba a tener confianza en atravesar el puente. Y pues así fue. Hicieron que un elefante atravesara todo este puente, la gente se conmocionó muchísimo, fue algo espectacular, fue algo increíble, porque desde ese momento la industria del acero tomó otra forma. Andrew Carnegie empezó a invertir mucho más dinero en su empresa, creó una fábrica mucho más grande, empezó a crear piezas mucho más grandes y empezó a construir toda la ciudad de Chicago, empezó a construir cada edificio, empezó a hacer proyectos gigantescos con inversionistas. Y mira, Estados Unidos empezó a crear rascacielos, empezó a crear grandes edificios, se empezaron a construir grandes empresas y bueno, empezó a surgir todo lo que se conoció o todo lo que se conoce como la primera potencia mundial, que es los Estados Unidos. Y algo que me llama mucho la atención es que Andrew Carnegie en esa época, pues obviamente sus amigos y las personas con las que él hacía negocios, pues eran personas que al igual que él estaban creciendo muchísimo con la industria ferroviaria, con la industria pues inicialmente del petróleo para alumbrar a toda la ciudad, pero después llegó JP Morgan con la electricidad, con Edison, y bueno, eso fue increíble. Y cuenta la historia que un día, después de lograr todo ese éxito, después de llegar durante una época a ser el hombre más rico del mundo, pues llegó un día donde lo entrevistaron y en esa entrevista, este señor que tú ves ahí, Napoleon Hill, crea una amistad con Andrew Carnegie, empiezan a ser amigos, Andrew Carnegie lo empieza a invitar a su casa y Andrew Carnegie le empieza a contar su historia de cómo fue que él construyó todo. Y Andrew Carnegie le dice a Napoleon Hill, le dice, mira, yo sé que llega un momento en donde yo voy a morir y todo este conocimiento y toda esta información, si no se cuenta a la humanidad, si no se deja un manuscrito,
de cómo es que se construye riqueza, pues muchas personas de futuras generaciones no van a saber cómo hacerlo, o simplemente el camino no va a ser tan fácil para ellos. Entonces le hizo una propuesta a Napoleón Hill. Le dijo, mira, yo conozco a los hombres más importantes de todo el mundo y a los más ricos de los Estados Unidos. En esa época pues era Thomas Edison, Henry Ford, Rockefeller, incluso Marconi, el de la radio también. Y le propuso a Napoleón Hill, le dijo, mira, yo los conozco, te los puedo presentar. Y le preguntó, le dijo, ¿tú te dedicarías 20 años a investigar a todos estos hombres, las causas de sus éxitos, a investigar sus biografías, sus hábitos, su forma de pensar, la forma en la que toman las decisiones, su sistema de creencias? Y dedicarías 20 años para eso y finalmente construir un libro, que es este que está acá, se llama Las leyes del éxito. Es un libro que resume toda la investigación de Napoleón Hill en 17 principios, y es increíble porque después de escribir este libro, Las leyes del éxito, condensaron la información en Piense y hágase rico, que es un libro que ha servido como manual. Hay muchas personas que damos gracias a esta sabiduría o que esta sabiduría logró hacer grandes cambios en nuestra forma de pensar. Y es tremendo porque si tú te pones a pensar en nuestros países hispanos o latinos, nunca ha habido una educación como esta. El sueño de Andrew Carnegie era que estos principios se enseñaran en las escuelas. Y si tú te pones a pensar, las grandes industrias y los grandes inventos siempre ha sido por personas que tienen ideas diferentes, que tienen una forma de pensar distinta, que muchas veces no encajan en la sociedad. Cuando empiezas a mirar las biografías, te das cuenta que incluso a Marconi intentaron meterlo preso cuando él empezó a hablar de la radio. O sea, le dijeron que hasta podía estar haciendo brujería. Entonces, imagínate cómo conocer la vida, las biografías de estas personas hacen que podamos avanzar mucho más tranquilos en la resolución de nuestro sueño, y que pues, si alguna persona nos contradice, es negativa o simplemente siente que estamos locos, pues que veamos que es algo que por principios y por leyes todas las personas que han cambiado la historia de la humanidad pues lo han vivido. Entonces quería compartirte ese sueño de Andrew Carnegie, cómo fue que nació. Quería hablarte un poco de la biografía de este gran hombre. Personalmente lo admiro muchísimo y he comprado varios libros de Napoleón Hill. Este me gusta también mucho, se llama La llave maestra de la riqueza, Las llaves del éxito de Napoleón Hill. Y este es tremendo, se llama Burlar al Diablo. De este vamos a hablar en otros videos porque es información muy poderosa que siento yo que en esta era en la que estamos, que es la era digital, la era de la información, en donde prácticamente tú tienes acceso a todo el mundo desde una conexión a internet, y esta información hay que revelarse, esta información tenemos que ponerle contacto con las personas, y es por eso que voy a iniciar, o este es el primer video de una serie de videos en donde vamos a analizar Piense y hágase rico, vamos a analizar capítulo por capítulo, vamos a estudiarlo juntos, y quiero que te suscribas a este canal, que actives las notificaciones para que sepas en qué momento subimos esta nueva información. Quiero que veas en la descripción de este video todas las oportunidades que hay en la nueva era con la tecnología, con el auge de la información, con el marketing digital. Quiero que puedas ver la forma en la que, al igual que estos hombres lo hicieron, tú también puedas construir tu propio negocio, que puedas disfrutar de esa abundancia que hay en internet. Quiero que mires la descripción de este video porque te voy a dejar un enlace a diferentes partes. Te voy a invitar a que conozcas negocios al estilo americano que estoy desarrollando con grandes mentores de los Estados Unidos. Quiero que conozcas un sistema muy revolucionario de ganar dinero por internet también, y quiero que construyamos tu marca. Te quiero ayudar con tu emprendimiento, quiero ayudarte a que detectes todas las oportunidades que hay en este momento, y que estos principios que son atemporales, que así pasen 100 años, van a seguir vigentes. Quiero que los estudiemos y quiero que podamos combinar todo lo mejor que existe en el mundo del marketing digital con estos principios atemporales para cambiar la mentalidad de muchas personas y poderles ayudar a construir sus negocios. Así que se despide Carlos García. Déjame tus comentarios. ¿Qué te pareció esta información?
Déjame en los comentarios de tu proceso de estudio con todos estos principios de Andrew Carnegie y Napoleon Hill y nos vemos en un próximo video. Chao.